guatemalteco en peligro, gestión para su protección. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos la palabra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean y gracias a la Facultad de Arquitectura, al doctor Monterroso y al doctor Ramírez por la oportunidad que nos dan de presentarles estas como iniciativas que hemos tenido en función del patrimonio moderno. Yo les voy a hablar un poco de la gestión que se ha hecho a raíz de empezar a reconocer que el patrimonio moderno ya es digno de ser conservado, y también siguiendo un poquito la línea de lo que les comentaba el doctor Quiñones, ¿verdad? Que independientemente que el patrimonio moderno sea bastante nuevo, yo les digo a la mayoría de las personas con las cuales he conversado al respecto, que este es el más joven, este es el bebé de los patrimonios, si se dan cuenta. Entonces, muchas personas todavía no saben que la modernidad ya es digna de ser conservada en algunos casos. Y como les decía el doctor Quiñones, hay que tener esos criterios para saber qué sí y qué no debe ser conservado. El centro cívico, siguiente, por favor. Sin lugar a duda, pues luego de haber hecho una serie de análisis, por supuesto que es de esa arquitectura moderna que vale la pena conservar, y entonces en ese sentido, pues tomando ahí sí que de uno de los creadores del Centro Cívico del proyecto, este proyecto conforma la culminación de un momento histórico único en la arquitectura estatal, palabras del maestro Jorge Montes. En ese sentido, pues para ustedes, para ninguno de nosotros que estamos acá, que somos arquitectos, es de poner en tela de juicio si esto es o no patrimonio, ya que ustedes ven que en esta parte de las manifestaciones de la plástica en la arquitectura moderna, Guatemala ha generado estos ejemplos muy particulares, que si nos ponemos a hacer comparación con otros pues, ejemplos de arquitectura de integración plástica, posiblemente Guatemala sí tiene esos valores de autenticidad. Siguiente, por favor. Sofía, siguiente. Dentro de los valores que tiene el centro cívico y cómo este proyecto se fue gestando, definitivamente hay mucho y podríamos pasar aquí casi que toda la tarde platicando y discutiendo al respecto, pero sí es importante poner en contexto un poquito que hubo varios eventos a nivel social, político, culturales, que llevaron a que el centro cívico se diera en un momento donde, según los propios creadores dicen, los planetas se alinearon. Y uno de los eventos que se dio y que de alguna forma detonó este proyecto, se puede mencionar el desarrollo de la ciudad olímpica. Entonces, alrededor de todo este predio que ustedes ven acá, se empieza a generar este centro. Como les digo, pues aquí entre gitanos no nos vamos a tirar cartas y realmente yo en otros lugares donde he presentado esto he tenido que hacer una serie de antecedentes para que entiendan del centro cívico, pero para todos es esto conocido. Siguiente. Entonces no me voy a detener mucho en eso, ¿verdad? En algún momento creo que sí es importante tomar en consideración que la arquitectura moderna que se plantea en el centro cívico, al final de cuentas, se puede considerar una arquitectura regional moderna, ya que en ella se dan ciertos elementos de reinterpretación de arquitectura prehispánica, que yo lo he nombrado como un abordaje cultural. Entonces, ya tomando en consideración y conociendo a cabalidad el centro cívico, se puede ver que hay 4 edificios específicos que yo llamo de la primera época o de la primera etapa, en donde sí se pueden ver las manifestaciones de la plástica y, como les mencionaba el doctor Monterroso en su presentación, hay toda una serie de seguimiento en los vestíbulos donde prácticamente se genera la ruta del Gucumatz. Si ustedes se dan cuenta en el Palacio Municipal, en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, y en los bancos, tanto en el crédito hipotecario como en el Banco de Guatemala, se pueden ver estas aplicaciones de la plástica y sobre todo reconocer que los altos relieves que se dan in situ es una técnica que se da únicamente en Guatemala para la arquitectura moderna y para contextualizarla, ¿verdad? Porque ese proyecto universal que de alguna forma Le Corbusier quiso como que promulgar en el mundo, mantenía ciertos patrones en la arquitectura moderna y hay mucha arquitectura que de pronto no merece ser nominada o nombrada como patrimonio, pero acá, con los ejemplos que nosotros tenemos acá y toda esa coyuntura que se dio, siguiente por favor, en donde artistas, arquitectos generan este conjunto que de alguna forma pues sí definitivamente tiene valores y es digno de ser conservado. Entonces, tomando eso en consideración y los casos análogos que en Latinoamérica se han dado, yo les decía a ustedes que el patrimonio moderno es jovencito y es de los primeros, digamos, las primeras iniciativas que se da en función de conservación están México con la
Ciudad Universitaria de la UNAM, está también la Ciudad Universitaria de Caracas y Brasilia. Entonces, siguiendo nosotros dentro de estos ya caminos donde ya hay ejemplos, donde ya se nombra Patrimonio de la Humanidad, la arquitectura moderna y se reconoce como tal, pues nosotros también tomamos la iniciativa por parte de Docomomo y el Ministerio de Cultura y Deportes por medio del IDAE para poder empezar a generar todo el expediente de nominación para el centro cívico. Entonces, la gestión de alguna forma, pues es importante tomar en consideración que no es solo por capricho o porque nos gusta, sino que tenemos que ir generando algunos criterios, ¿verdad? Entonces, cuando de alguna forma se han dado 3 intentos, se puede decir, para poder gestionar que el centro cívico suba a ser Patrimonio de la Humanidad. Esta publicación que ustedes ven acá es el primer intento que se dio en algún momento cuando la Delegación de Patrimonio Mundial estaba a cargo de la arquitecta Blanca Niño. Por razones ajenas a nuestra buena voluntad, pues nosotros ahí no teníamos una mesa técnica bien conformada, sino que fuimos un grupo pequeño de arquitectos inquietos que ya le mirábamos valor a la arquitectura y fuimos invitados por parte del ministerio a trabajar esta primera como intención de nominar el centro cívico. En esta ocasión participamos el doctor Monterroso, el maestro José Mario Maza, el arquitecto Rafael Aycinena y su servidora, pero de alguna forma con esos cambios que han habido en esta Delegación de Patrimonio Mundial, pues no se llevó a cabo llevar esta publicación o digamos este expediente a UNESCO. De hecho, el centro cívico en ese entonces no contaba con el acuerdo que lo protegía o que lo nombraba como patrimonio de la nación en su conjunto. Cada edificio ya estaba catalogado y estaba de alguna forma protegido, pero el conjunto como tal, que era lo que a nosotros nos interesaba elevar a UNESCO, todavía no estaba reconocido. Entonces, el ejercicio que trabajamos en esta ocasión, pues por supuesto que sí sirvió, porque teníamos nosotros que validar en algún momento la declaratoria patrimonial en función de los 10 criterios que UNESCO tiene ya publicados para poder reconocer cualquiera de los posibles patrimonios como patrimonio de la humanidad. Entonces llegamos a la conclusión que el centro cívico llena de esos 10 criterios 3 por lo menos, los cuales están ahí mencionados y que en esta publicación se pueden dar. Entonces, ya teniendo eso en claro, por supuesto se procede ya nuevamente a hacer un nuevo intento, se forma la mesa técnica ya de alguna forma más profesionalmente hablando y por supuesto que todo sale de la inquietud que el centro cívico, siguiente por favor, el centro cívico ya había estado empezando a presentar daños en su estructura y por supuesto, ¿verdad? Tomando en consideración que a pesar de que era el patrimonio joven, ya contaba con más de 50 años, de hecho, en esta fecha, prácticamente la arquitectura moderna de Guatemala que se empieza a dar entre finales de los 50 y 54 más o menos, que fue el apogeo, ya podemos decir que el centro cívico tiene 63 años, ¿verdad? Entonces ese era uno de los pues, criterios que había que tomar en consideración, pero por supuesto no agarrar cualquier edificio que ya tuviera esa edad, sino que llenara, digamos, con los criterios que les acabo de presentar. Entonces ya con esta inquietud de que la primera gestión no se dio a cabo de buena forma, y se hizo la convocatoria de una mesa técnica en donde ya se llamaron a todos los sectores involucrados, tanto a la institución educativa como Docomomo, por supuesto, la municipalidad, el ministerio, la Fundación González Gori y la sociedad civil, porque mientras más sectores validen una iniciativa, es más fácil legitimizarlo y que haya menos contradicciones o que la gente no lo quiera aprobar. Entonces, se puede considerar que esa gestión sí fue bastante exitosa, porque de esa primera mesa técnica surge que inmediatamente aquí pueden ver al maestro Jorge Montes firmando, cuando se firma el acuerdo que reconoce al centro cívico como conjunto, como patrimonio de la nación. Teniendo eso ya hecho, ya podíamos pasar nosotros a elevar el expediente o trabajar el expediente para que el centro cívico pudiera entrar en esa lista indicativa oficialmente a UNESCO y proceder con el proceso. Ya teníamos como antecedentes, pues, el Patrimonio Mundial en Guatemala, tenemos Tikal, la ciudad de Antigua Guatemala, Quiriguá, y teníamos la esperanza que en el año 2015 se diera ya la nominación del centro cívico. Todo iba marchando muy bien, todos habíamos hecho
los trámites y digamos que ya la conformación del expediente. Siguiente, por favor, Sofía. Y todo iba en tiempo, de hecho aquí ustedes pueden ver la ruta crítica. Empezamos con el proceso de valorización, que es lo que les acabo de mencionar. La lista provisional de UNESCO ya había estado más o menos reconocido ahí, y nosotros nos quedamos en este punto, en el año, vean, en el año 2014, siguiente. Cuando de repente, para nuestra suerte, en el año 2014 resulta esta propuesta que se llama Centro Administrativo del Estado. Fuimos llamados por ANADIE, que es la institución que actualmente está trabajando las alianzas público-privadas, de alguna forma como para que les validáramos sus propuestas, ¿verdad? Pero se llegó a la conclusión que definitivamente el proyecto que ellos estaban trabajando, o que siguen trabajando hasta cierto punto, viene siendo resultado de la especulación inmobiliaria, de tal suerte que cero sensibilidad para el patrimonio, y ustedes pueden ver que ellos en algún momento lo que quieren es intervenir el área de la antigua estación central de Fegua. Entonces, eso nos afectó en la parte de seguir con el trámite de la gestión para elevar a patrimonio de la humanidad. Ya van a ver ustedes la propuesta, el doctor Monterroso ya les mostró una primera, pero teniendo en consideración que la proximidad, ¿verdad? La proximidad que tenemos de Fegua con el centro cívico y la propuesta que ellos están dando, aparte de que ellos, con su cero sensibilidad que tenían, pretenden destruir parcial, casi totalmente, un patrimonio industrial que es muy importante. Yo no sé si ustedes están sabidos, pero la estación central, de alguna forma, agarra un auge, ya que Guatemala en estos años fue el principal productor de café en la región. Entonces, pues por supuesto que toda esta coyuntura que se da y la infraestructura que se da a raíz de este auge cafetalero, por supuesto que es digna de ser conservada. Pero lamentablemente las autoridades de ANADIE no tenían en ningún momento las intenciones de conservarlo, tanto así que empezaron a generar algún tipo de propuestas que destruía totalmente el patrimonio industrial. Entonces pueden ver acá, ¿verdad? En estas fotos prácticamente este es otro patrimonio que, al igual que las primeras fotografías que les mostré de arquitectura moderna del centro cívico, es más que claro por cuestiones históricas, por los hechos económicos, por los cambios en desarrollo que hubo para la economía guatemalteca y la arquitectura que aquí bien se ve, que en ningún momento podríamos dudar también de venir y decir que eso no tiene valor y destruirlo, ¿verdad? Que prácticamente ha sido una de las como intenciones que ha tenido ANADIE. Entonces, de alguna forma, si ustedes se dan cuenta en esta delimitación, cuando se hizo la primera declaratoria del conjunto de centro cívico como patrimonio de la nación, ya se generaron todas estas áreas, ¿verdad? Tenemos el área patrimonial donde están los edificios que les mencioné al inicio, y podemos ver exactamente que los terrenos de Fegua están catalogados como en un tercer nivel, por decirlo así. En ningún momento esto está demeritando el valor que tiene, y esto fue presentado a ANADIE para que ellos tomaran conciencia que no podían venir y agarrar el terreno como que hubiera sido un terreno baldío. Por aparte, pues que esto ya tiene protección, ¿verdad? Legalmente está protegido, entonces no, la verdad que no era viable que ellos siguieran adelante con esa propuesta. Entonces aquí podemos ver que dentro de esa delimitación que se hizo en la mesa técnica, en ningún momento estamos siendo contradictorios con la propuesta inicial de la tesis de la modernidad presentados por los arquitectos en 1954, ¿verdad? Prácticamente se está respetando el mismo polígono y se está sectorizando exactamente como ellos lo estaban proponiendo. Luego aquí en estas fotografías pueden ver ustedes lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Que la proximidad de esa propuesta que está amenazando con el centro cívico venía a invadir totalmente y ponía en un peligro casi que del 100% del patrimonio industrial existente. Bueno, aquí les muestro estas fotografías. Esta parte de acá es donde ustedes pueden encontrar la tornamesa, que es el área en donde se iban cambiando de ruta las máquinas del tren, según fuera la vía que iba a agarrar. Y de alguna forma, pues esta gente de ANADIE creo que fue el único punto donde consideraron que podría ser que tuviera valor. Entonces, en la propuesta que ellos presentan, lo único que conservan de una forma un poco, como les digo yo, tal vez por compromiso, no tanto porque de veras haya sensibilización y porque entiendan del patrimonio,
era la tornamesa. Entonces, aquí pueden ver ustedes esa propuesta. El doctor Monterroso creo que enseñó una un poquito más dramática, que es de verdad, pero vean cómo la tornamesa se mantiene y todos los edificios que ustedes ven acá, por supuesto que son masivos, invasivos, y vean toda esta gran masa. Esta gran masa viene a destruir totalmente el patrimonio industrial. Y luego, ¿dónde están los criterios de integración con la arquitectura moderna del centro cívico? Cero. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos todos los elementos técnicos para votar esa propuesta. De momento yo no les puedo decir que ha sido una gestión exitosa porque estamos a medias y nos hemos tenido que basar en algunas estrategias, como por ejemplo la presentación de la contrapropuesta del CAE. Esta fue una iniciativa trabajada por la sociedad civil y también por Fundación Crecer, en donde de alguna forma se busca encontrarle la vocación natural al terreno y buscar propuestas, por supuesto, de valoración del patrimonio, tanto industrial como el centro cívico, pero sin generar esas invasiones y esa destrucción que de alguna forma es totalmente ilegal. Aparte de eso, como parte de la gestión, se presenta el caso del centro cívico en la 14ª Conferencia Internacional de Docomomo, en donde se firma una carta de apoyo, y aunque ustedes no lo crean, y tristemente lo tengo que decir, porque por mucho que nosotros hemos tratado de hacer conciencia en la gente guatemalteca, hasta que ellos no tuvieron esta carta, no se paró el proyecto. De verdad, es una tristeza. Pues yo le doy gracias a Dios en cierto punto que tenemos esas herramientas, pero ¿por qué tenemos que recurrir al extranjero para parar este tipo de iniciativas que no tienen ninguna, pues ninguna justificación, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, en su momento eso estaba como que muy candente y la propuesta iba con mucha inercia, la propuesta del CAE, y hasta que nosotros presentamos esta carta que nos firmó toda la comunidad internacional de patrimonio moderno, logramos parar la gestión de momento. Mientras el país siga con la inestabilidad, ustedes ya vieron los cambios de ministros, toda esta situación que estamos viviendo, pues me imagino que ahorita va a estar parada, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos en la lucha y por eso la mesa técnica, por supuesto, tiene que seguir. Entonces, las acciones futuras es seguir trabajando con el expediente de nominación que de alguna forma ya está adelantado, el plan de manejo y protección para el conjunto urbano y para cada uno de los edificios también para que se vayan generando esos instrumentos de conservación del mismo que está muy deteriorado, mantener la vinculación con Docomomo, ya vieron como les acabo de comentar ahorita, si no hubiera sido por ese apoyo de pronto pues ya estaría ahí la primera piedra terrible de esos aberraciones de la arquitectura. Luego asesorar, pues esto creo que lo hemos seguido haciendo, al Ministerio de Cultura y Deportes y al IDAE en función de arquitectura moderna. Y ya solo para terminar, pues les quiero dejar algunas reflexiones que si ustedes se dan cuenta a lo largo de la presentación que les di, una de las formas más particulares y creo que más eficientes para poder legitimizar los procesos de gestión de patrimonio es involucrar a la comunidad, generar procesos participativos, reconocer que el patrimonio no dura toda la vida y que tiene algunos deterioros que tenemos que salvaguardar y tratar de rescatarlos, ¿verdad? Sobre todo, esto es un punto muy importante, que nadie puede querer algo que no conozca. Entonces, mientras nosotros logremos que la sociedad, los técnicos, los arquitectos, todos los que estamos involucrados en esta sociedad, nos apropiemos de ese patrimonio, va a ser mucho más fácil gestionarlo y defenderlo. De ahí, pues, el apoyo de Docomomo, como les comentaba, es súper importante para poder mantener digamos, esos refuerzos a la hora de entrar en momentos de crisis y sobre todo porque ellos también nos están ayudando a que el centro cívico sea reconocido para su posible nominación. Luego, pues es importante que dentro de estos espacios que nosotros estamos ocupando actualmente, que es la academia, empezar a generar esa sensibilización al patrimonio con nuestros alumnos, ¿verdad? Y en función de eso, que ellos empiecen a ver que el patrimonio tiene historia, tiene muchas herencias y que no necesariamente tiene que ser algo que se deje ahí abandonado, sino que hay que darle valor, por eso existen las puestas en valor. Luego, tomar en consideración que la ley de patrimonio y todas las normativas que de alguna forma van regulando el manejo del patrimonio no son un candado, sino que nos tiene que volver más creativos a nosotros como conservadores
para poderle dar vida a esos proyectos. Y por último, ¿verdad? Yo sí les digo que esto de acá, si tenemos todas las herramientas, tenemos conocimiento, tenemos sensibilidad, ¿por qué pensar en destruir el patrimonio, verdad? Esa es la última reflexión con la cual se las dejo. Hubiera querido que alguien de ANADI estuviera acá porque para ellos va esa dedicatoria. Y pues ahí les dejo un poquito de lo que hemos trabajado hasta el momento. Honestamente, estamos cuesta arriba, nos hace falta todavía bastante, pero en esas líneas es en las que nos hemos manejado para gestionar el patrimonio moderno. Una recomendación última que yo pienso que es importante es que por eso mismo que